La tenue luz de la lámpara del escritorio proyectaba sombras extrañas en la pared de la habitación, donde Rebecca Sanders rellenaba el registro de huéspedes del motel. Sus dedos introducían automáticamente los datos en las casillas: nombre, fecha de llegada, número de pasaporte. Sus pensamientos estaban lejos, en casa, donde algo evasivo pero inquietante había estado sucediendo durante los últimos 3 meses. Adam había cambiado, no de golpe ni de repente, sino lentamente, como se derrite la nieve en primavera. En febrero, se habían reído juntos durante la cena, comentando anécdotas divertidas de su vida laboral. El autobús escolar que conducía había sido fuente de interminables anécdotas sobre las travesuras de los niños. Ahora su marido llegaba cada vez más tarde, alegando reuniones de personal no programadas o la necesidad de preparar el autobús para un vuelo. Llamaron a la puerta. El turno de noche. Rebecca miró sorprendida el reloj. Eran las 9. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de que había pasado el tiempo. Recogió rápidamente sus cosas, entregó los expedientes a su colega y se dirigió a su coche. El aire fresco de abril le refrescó la cabeza. De camino a casa, Rebecca se detuvo en el supermercado. Había que llenar la nevera. En la sección de lácteos se encontró con la Sra. Parker, profesora de primaria. «Rebecca, querida, ¿qué tal estás? Hace mucho que no te veo en las asambleas de la escuela. Solías recoger a Adam a menudo después del trabajo», chistó la mujer mayor. «Mucho trabajo en el motel», sonrió Rebecca tensa, «y Adam se queda hasta tarde ahora». «¿Hasta tarde?», la señora Parker enarcó las cejas, sorprendida. «Llevo una semana viéndole salir justo después del último vuelo, sobre las 4». Rebecca sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Su marido había vuelto ayer a las 8, diciendo que había tenido una revisión de mantenimiento no programada en el autobús. Se despidió del profesor y se dirigió a la taquilla, olvidando la mitad de lo que había venido a buscar. En casa, Rebecca encontró a Adam sentado frente al televisor viendo un partido de béisbol. En la mesita había una botella de cerveza vacía. Antes, ella habría comentado el partido, se habría sentado a su lado. Ahora caminaba en silencio hacia la cocina para ordenar sus compras. «Hoy he conocido a la señora Parker», dijo como de paso, ordenando la compra en las estanterías. «¿Sí? ¿Cómo era?», contestó Adam sin apartar los ojos de la pantalla. «Bien, me preguntó por qué ya no te recojo después del trabajo». El silencio flotaba en la habitación, solo interrumpido por la voz del comentarista. Entonces se oyeron pasos. Adam apareció en la puerta de la cocina. «Mira, sé que últimamente llego tarde. Es que hay mucho trabajo. Nuevas normas de seguridad, documentación». Rebecca miró a su marido, corpulento, sin sonrisa, de rostro amable y mirada culpable. La misma mirada que él le había dirigido 12 años atrás, cuando olvidó su primer aniversario de boda. Ahora había algo diferente en esa mirada, algo que ella no había notado antes. «Claro que lo entiendo», respondió ella, cerrando de un portazo la puerta de la nevera. La velada transcurrió como de costumbre. La cena al suave murmullo de la televisión, un par de frases de servicio sobre el día anterior. Rebecca se fijó en la camisa nueva de su marido, una camisa azul oscuro de cuadros finos. Nunca se había puesto una. Recordó su viaje de compras de hacía 3 años, cuando Adam se había negado en redondo a probarse esos trapos elegantes. Por la noche permaneció despierta durante largo rato, escuchando la respiración constante de su marido. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos. Cómo se conocieron en la biblioteca de la madre de él, su primera cita en una heladería, su boda en una pequeña iglesia a las afueras de la ciudad. 12 años no es poco tiempo, suficiente para aprender a leer entre líneas, para darse cuenta de las pequeñas cosas, para percibir la falsedad. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, se quedó mirando el espejo. 34 años. Las arrugas de las comisuras de sus ojos se han hecho más visibles. Las canas de su pelo castaño brillan. Seguía siendo atractiva, pero el tiempo le había pasado factura. ¿Podría ser eso? Rebecca alejó ese pensamiento inoportuno. No, algo más estaba ocurriendo en sus vidas, y ella averiguaría qué era. Kiera Holt estaba de pie en la entrada de la peluquería Locon, mirando el letrero desgastado y la pintura descascarada en la jamba de la puerta. No era el lugar más presentable, pero era un buen punto de partida. La pesada bolsa de herramientas le oprimía el hombro. Dentro, unas tijeras tintinearon al empujar la puerta.
La campana situada sobre la entrada tintineó melodiosamente. La habitación la recibió con olor a laca para el pelo y a delicioso ambientador. Una mujer de unos 50 años estaba sentada detrás del mostrador de la recepcionista, hojeando una revista hecha jirones. «Buenos días, soy la nueva Manitas», dejó escapar Kira su característica sonrisa. La mujer levantó la vista y le dirigió una mirada evaluadora. Pantalones vaqueros claros, blusa blanca, zapatos finos de tacón bajo. Kira había elegido cuidadosamente su aspecto, equilibrando profesionalidad y atractivo. «Ah, ¿la de Portland? Martha me avisó. Pase, le acompaño a su asiento». La silla del escritorio estaba junto a la ventana, la única ventaja de la posición. Kira colocó sus herramientas, ajustó el espejo. Su propia cara se reflejó en el espejo, un poco cansada por la mudanza, pero aún fresca. 26 años era un buen momento para empezar de nuevo. El primer cliente llegó sobre las 10. Un hombre mayor que necesitaba un corte de pelo sencillo. Una joven vino a cortarle las puntas. A la hora de comer, Kira ya se había acostumbrado al reducido espacio de la peluquería. El timbre anunció la llegada de un nuevo visitante. El espejo reflejaba a un hombre alto con camisa de uniforme. Pisó inseguro la entrada, sintiéndose claramente fuera de lugar. ¿Puedo ayudarle? Kira se dio la vuelta, encontrándose con su mirada. Sí, yo necesito un corte de pelo. Se pasó una mano por el pelo crecido. Siéntate, le señaló una silla. ¿Cómo te llamas? Adam Sanders. Al quitarle la bata, Kira se fijó en los hombros anchos y el cuello fuerte. No era guapo, pero había algo en él. Solidez, fiabilidad. No te había visto antes por aquí, dijo él mirándola en el espejo. Acabo de empezar hoy. Vengo de Portland. Ah, ya veo. Vengo mucho por aquí. Conduzco el autobús escolar, la ruta pasa por aquí. Kira sonrió empuñando el peine. Tenía el pelo grueso, rebelde. Los niños deben de ser ruidosos, ¿eh? Pueden serlo. Pero estoy acostumbrada. Llevo 8 años trabajando. La conversación fluyó tranquilamente. Sobre la ciudad, sobre el trabajo, sobre el tiempo. Kira sabía escuchar, intercalando breves comentarios y preguntas en los lugares adecuados. Poco a poco, Adam se fue relajando y empezó a contar anécdotas divertidas sobre sus pequeños pasajeros. ¿Tienes familia?, preguntó, sacudiéndole el pelo rapado de los hombros. Sí, una esposa. Aún no tengo hijos. Algo en su voz la hizo desconfiar. Una ligera vacilación. Una leve nota de ¿lamento? ¿Insatisfacción? Hecho, se quitó el picardías. ¿Qué te parece? Adam estudió meticulosamente su reflejo, girando la cabeza a derecha e izquierda. Genial. Hacía tiempo que no me cortaban el pelo tan bien. Al pagar, dudó un poco con el cambio. Sus dedos se tocaron accidentalmente mientras ella cogía el dinero. Adam se sonrojó ligeramente. ¿Así que ahora trabajas aquí todo el tiempo?, preguntó ya en la puerta. Sí, de martes a sábado, de 9 a 7. Bueno, entonces, hasta la próxima. El timbre volvió a tintinear. Kira siguió a su cliente a través del escaparate. Adam caminaba hacia el autobús escolar amarillo, aparcado al otro lado de la calle, con los hombros erguidos, y pasándose de vez en cuando la mano por el pelo recién cortado. «No te metas con él», llegó la voz de la recepcionista. «Está casado». Kira se volvió, enarcando una ceja. «Solo hago mi trabajo». Bueno, canturrió la mujer, volviendo a su revista. El día siguió su curso. Los clientes entraban y salían, pero Kira no dejaba de mirar a la carretera cuando pasaba el autobús escolar. Una vez, pensó que Adam la saludaba. Al cerrar la cabina por la noche, repasó mentalmente los acontecimientos del día. Un pueblo pequeño donde todos se conocían. Tal vez no sería tan aburrido aquí, sobre todo si algunos de los clientes empezaran a pasarse más a menudo. En la parada, esperando el autobús que la llevaría a su piso de alquiler, Kira sacó su teléfono y abrió sus notas. Había una nueva entrada en la agenda para la semana siguiente. Adam Sanders, martes, 14:30. La cena se estaba enfriando en la mesa de la cocina. Cazuela de pasta, el plato favorito de Adam. Rebecca limpió los platos mecánicamente mirando el reloj. Hacía tiempo que las manecillas habían pasado de las 8 de la tarde, y su marido seguía sin aparecer. El teléfono estaba en silencio. Un tenedor tintineó con fuerza en el fregadero. Rebecca se encogió ante el agudo sonido y cerró el grifo.
Últimamente todo le resultaba molesto. El crujido de las tablas del suelo, el zumbido del frigorífico, incluso el piar de los pájaros al otro lado de la ventana. Se sentó a la mesa, apoyando distraídamente la cabeza con la mano. Esta mañana, mientras ordenaba el cesto de la ropa sucia, había encontrado la camisa de su marido, la misma de cuadros azul oscuro. Del cuello de la camisa salía un ligero pero inconfundible olor a perfume de mujer, definitivamente no el suyo. Rebeca recordaba bien el aroma, dulce, con un toque de vainilla. Era el mismo aroma que había dejado tras de sí la nueva peluquera del Locon, cuando había entrado en el motel para alquilar una habitación por primera vez. La puerta principal crujió al abrirse. Se oyeron forcejeos en el pasillo. Adam se estaba quitando los zapatos, se le cayó algo y gruñó. «Ya estoy en casa». Su voz sonaba exageradamente alegre. «Siento llegar tan tarde. Tuve que parar en el túnel de lavado. El autobús estaba cubierto de barro». Rebeca observó en silencio cómo su marido se acomodaba en la mesa, inclinado sobre su plato. Llevaba el pelo inmaculadamente peinado, cosa extraña en un hombre que supuestamente acababa de lavar el autobús. «Delicioso», murmuró con la boca llena. «¿No comes?» «Ya he comido». Adam se encogió de hombros y siguió cenando. Antes, se habría asegurado de preguntarle cómo le iba el día, de hablarle de sus bebés pasajeros. Ahora era como si un muro de insinuaciones y silencio incómodo hubiera crecido entre ellos. «Sabes, estoy pensando en cortarme el pelo la semana que viene», dijo Rebeca con indiferencia. El tenedor de Adam se congeló a medio camino de su boca. «¿Sí? ¿Por qué ahora? Hace tiempo que quiero hacerlo. He oído que hay un nuevo fabricante en el Locon. Parece bastante bueno». «No lo sé, no le he prestado atención». Desvió la mirada estudiadamente. «¿En serio? Creía que te habías cortado el pelo allí hace poco». Hubo una pausa. Adam estudiaba el dibujo del plato con exagerada atención. «Ah, sí, cierto. Se me había olvidado por completo». Rebeca se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Fuera, el crepúsculo se desvanecía. Las luces de las casas vecinas estaban encendidas. Un perro ladraba en alguna parte. «Has empezado a entretenerte mucho», dijo sin volverse. «Es mucho trabajo, ya sabes. Primavera, inspecciones, comprobaciones de mantenimiento». «¿Y a menudo tienes que lavar el autobús?» «¿Qué?» «Tu autobús. ¿Lo lavas a menudo?» «Mira, estoy cansado. No vamos a...» «¿No hagamos qué, Adam?» Suspiró pesadamente y apartó su plato. «Rebeca, por favor. Estoy realmente agotado. ¿Qué tal si vemos una película?» Ella se dio la vuelta. Su marido estaba sentado, encorvado, evitando su mirada. En las comisuras de los ojos le aparecieron arrugas que ella no había notado antes. ¿Cuándo habían envejecido tanto los dos? «Claro, elige lo que quieras». La velada transcurrió con la rutina habitual. Una oscura película de acción en la televisión, un par de cervezas para Adam y una taza de té de hierbas para ella. Se sentaron en extremos opuestos del sofá, y la distancia entre ellos parecía mayor que nunca. Por la noche, Rebeca dio muchas vueltas en la cama sin dormir. Adam dormitaba a su lado, murmurando de vez en cuando algo ininteligible. Una vez creyó que había dicho el nombre de alguien, pero no pudo distinguirlo. Por la mañana, preparándose para ir a trabajar, sacó del armario su vestido favorito, un verde oscuro que acentuaba el color de sus ojos. Le quedaba un poco estrecho en la cintura. Debería hacer ejercicio. El espejo reflejaba a una mujer cansada con la mirada descolorida. En el trabajo, Rebeca miraba el teléfono de vez en cuando. Normalmente Adam le enviaba mensajes a lo largo del día, fotos divertidas, mensajes cortos de «¿Cómo estás?», fotos de momentos especialmente graciosos de sus viajes. Ahora el teléfono estaba en silencio. Alrededor de las 3 de la tarde vio pasar por delante del motel un autobús amarillo que le resultaba familiar. Adam iba al volante, pero ni siquiera giró la cabeza hacia la ventanilla. El autobús estaba limpio, sin rastro de la suciedad que su marido había mencionado ayer. Por la noche, al repasar la ropa para lavarla, volvió a encontrarse con la camisa perfumada. Esta vez, Rebeca la enrolló con cuidado y la guardó por separado. Tal vez debería hacer una visita al Locun. Ya era hora de que hiciera algo por sí misma y conocer al nuevo peluquero. El sol primaveral brillaba a través de las persianas de la peluquería. Kira estaba peinando a otra clienta y no dejaba de mirar el reloj de pared. Eran las 2 menos cuarto.
Adam no tardaría en llegar. Sus visitas se habían hecho más frecuentes en el último mes. Al principio venía una vez cada 15 días, supuestamente para recortarse las sienes. Luego vino todas las semanas, para que le recortaran el flequillo o le refrescaran la nuca. La recepcionista Marta solo puso los ojos en blanco, pero lo anotó en el registro. El timbre sonó a las 2 en punto. Adam entró, poniéndose habitualmente la camisa del uniforme. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, la misma que tenía la última vez y la anterior. Hola, me gustaría... Tome asiento. Kira hizo un gesto con la mano hacia su silla. ¿Otra vez? Sus dedos se tocaron mientras ella se ponía el picardías. Adam se estremeció ligeramente, pero no se apartó. Sus miradas se encontraron en el espejo, solo un instante, pero fue suficiente para que el aire entre ellos se volviera denso y pesado. ¿Cómo van las cosas en la ruta?, preguntó ella, echándole agua en el pelo. Lo mismo de siempre. Los niños son ruidosos, los padres se quejan del horario. ¿Y en casa? Una pausa. Las tijeras chasquearon en el silencio. Bien. Kira sabía lo que eso significaba. En el mes que llevaban hablando, había aprendido todas sus entonaciones. Normal significaba otra cena silenciosa. Quejas no expresadas, una noche en diferentes bordes de la cama. Sabes, bajó la voz, aunque solo estaban ellos y Marta dormitando detrás de una revista en el salón. Esta noche termino a las 7. Adam tragó saliva. Sus tobillos se crisparon bajo la blanca espuma de afeitar. Tengo un par de horas después del último vuelo. Podemos tomar un café, hay un sitio en las afueras. Se encontraron en una pequeña cafetería donde nadie sabía sus nombres. Adam estaba nervioso, mirando constantemente hacia la puerta. Sus dedos hacían girar la taza, indecisos de tocar el americano que se enfriaba. Relájate. Kira le cubrió la mano con la suya. Aquí no hay nadie. Lo siento, es que todo esto es tan nuevo para mí. Lo sé. Ella realmente lo sabía. Vio su vacilación, sintió su culpa. Pero también vio el hambre en sus ojos. El hambre de un hombre que había vivido la vida de otro durante demasiado tiempo. «Háblame de ti», le preguntó. «Sobre tu verdadero yo, no el que todos creen que eres». Y se lo contó. Sobre crecer con una madre bibliotecaria autoritaria. De cómo se casó con Rebeca, una buena chica que trabajaba en la sala de lectura. Sobre crecer año tras año en el papel de marido modelo, conductor de autobús escolar, el hombre adecuado en todos los sentidos. ¿Qué quieres para ti? La pregunta flotaba en el aire. Un coche pasó por delante de la ventana. Los faros iluminaron sus caras durante un segundo. Quiero ser libre, dijo finalmente. Solo de vez en cuando. Su primer beso fue en el aparcamiento de una cafetería. Incómodo, apresurado, aromatizado con café y culpa. Kira sentía que el corazón le latía con fuerza. Las reuniones se convirtieron en algo habitual. 2 horas los martes y los jueves, después del último vuelo. A veces se sentaban en la cafetería, hablando de todo y de nada. A veces recorrían las calles desiertas de las afueras de la ciudad. Cuando llegaron al lago de las afueras, Adam le dijo a su mujer que el motor del autobús se había averiado. Kira no se hacía ilusiones. Sabía que era un soplo de aire fresco para él, nada más. Nunca dejaría a su mujer, nunca renunciaría a su vida correcta. Pero no necesitaba más. Todo en la peluquería seguía igual. Él venía a cortarse el pelo, intercambiaban frases rutinarias. Marta había dejado de poner los ojos en blanco. Estaba acostumbrada. Solo una vez captó sus miradas en el espejo y sacudió la cabeza. «Te das cuenta de que esto no puede durar para siempre, ¿verdad?», le preguntó a Kira después de cerrar. Por supuesto. Kira limpió sus herramientas. Pero mientras dure, ¿por qué no? Aquella noche estuvo mucho tiempo bajo la ducha, quitándose el olor de su colonia de la piel. Un mensaje parpadeó en su teléfono. «Gracias por lo de hoy. Era importante para mí». No contestó. Algunas cosas es mejor no decirlas, sobre todo cuando se lleva una doble vida en una pequeña ciudad donde todo el mundo se conoce, y los secretos no duran más que el rocío de la mañana. El piso de alquiler de Kira estaba en la tercera planta de un edificio destartalado a las afueras de la ciudad. Un pequeño estudio con vistas al aparcamiento y a los contenedores de basura. No era el lugar en el que pensaba estar a los 26 años. Kira estaba sentada en el alféizar de la ventana, sorbiendo su vino pensativamente de un vaso de plástico. Su teléfono se iluminó con otro mensaje de Adam.
algo sobre lo mucho que la echaba de menos. Arrugó la nariz y dejó el teléfono a un lado. Sobre el escritorio había una pila de impresiones, anuncios de trabajo en salones de belleza de Seattle, Portland y San Francisco. La pequeña ciudad era solo una parada, un respiro, un peldaño hacia algo más grande. Se levanta del alféizar y se acerca al espejo. Se cepilló con cuidado el pelo rubio y se pintó los labios. Sonrió a su reflejo, la misma sonrisa que tenía tanto efecto en sus clientes, especialmente a los hombres casados con crisis de mediana edad. Adam no era el primero. James, el dueño del concesionario de coches que le había prometido estrellas del cielo, se había quedado en Portland. Antes que él estaba Michael, de Boise, un abogado de éxito cuya mujer pasaba demasiado tiempo en el club de campo. Todos eran iguales. Buscaban en ella algo que no encontraban en casa. Llamaron a la puerta. En el umbral estaba una vecina, una anciana de la planta baja. «Cariño, ¿tienes azúcar?» Kira puso al instante una máscara de amabilidad. «Por supuesto, señora Baker. Pase». Mientras vertía el azúcar en el tarro que había traído su vecina, observó el piso con ojo avisor. «¿No da miedo estar sola en un barrio como este?» «No, estoy acostumbrada. Además, solo es temporal». «¿Temporal?» La anciana aguzó el oído. «Sí, pienso mudarme a la gran ciudad. Allí hay más oportunidades». «¿Y tu salón? Dicen que ya tienes clientes fijos». Kira se rió mentalmente. Las noticias viajaban más rápido que el viento en los pueblos pequeños. Hay trabajo en todas partes. Lo principal es no quedarse parado. Tras despedir a su vecina, volvió a sus impresiones. Un salón de belleza del centro de Seattle buscaba un manitas con experiencia. El sueldo triplicaba lo que ella ganaba ahora. Un piso de alquiler no muy lejos de donde trabajaba. Una oportunidad para hacer amistades útiles. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, Adam envió una foto. Una puesta de sol sobre el lago, donde se habían conocido la semana pasada. Kira borró el mensaje sin abrirlo. Había sido útil. La había ayudado a instalarse en la ciudad, a hacer contactos. Su mujer trabajaba en el único motel. Conocía a todos los columnistas de cotilleos locales. A través de ella, se podía saber de cualquiera en la ciudad. Pero Kira no iba a encariñarse con él. En el baño, el agua goteaba de un grifo defectuoso. Kira se aplicó mecánicamente crema de noche en la cara, repasando mentalmente sus planes. En 3 meses habría ahorrado lo suficiente para mudarse. Para entonces, la historia de Adán sería aburrida. Sabía por experiencia que era imposible mantener el interés de esos hombres durante mucho más tiempo. Por la mañana se puso su sonrisa habitual y fue al salón. Marta la recibió con su habitual refunfuño y la agenda estaba llena de fichas de clientes. A la hora de comer, Rebecca Sanders se dejó caer por allí, aparentemente para reservar un corte de pelo. Kira notó cómo olfateaba el aroma de su perfume, cómo estudiaba sus movimientos. Las esposas siempre huelen, un instinto que no tiene explicación. «Tienes un pelo tan bonito», se estiró Kira, tanteando los mechones castaños con profesionalidad. «Creo que un corte de pelo corto te sentaría bien. Te da un aire más moderno». Rebecca la miró en el espejo con una fijeza ilegible. «Tal vez, me lo pensaré». Aquella tarde, al cerrar la peluquería, Kira hizo recuento mental de sus bienes. Dinero en su cuenta bancaria, varios conjuntos de ropa cara comprados con regalos de Itlao anteriores, contactos en varias ciudades. Nada mal para una chica de un parque de caravanas de Idaho. En casa, sacó de debajo de la cama un álbum de recortes hecho jirones. Las fotos la mostraban de niña, una chica delgada y pecosa con un vestido desteñido. Su madre, con su rostro siempre cansado. Un padre al que solo había visto un par de veces en su vida. «Nunca», susurró a su reflejo en el espejo, «nunca seré como ellos». Durante la cena, Rebecca observó cómo Adam picoteaba su plato de pollo. Antes siempre se comía una ración doble, ahora apenas tocaba su comida. Su mirada estaba fija en algún lugar a través de la pared, como si hubiera otro mundo más interesante detrás del papel pintado descolorido. «Mamá llamó hoy», dijo Rebecca, rompiendo el silencio. «Preguntó por qué hacía tiempo que no pasábamos por casa». Adam se estremeció como si lo hubieran despertado en medio de un sueño placentero. «¿Helen? ¿Y qué respondiste?» «Que estamos ocupados. Que tienes mucho trabajo que hacer», asintió, volviendo a su plato. El reloj de la cocina seguía sonando. Un reloj antiguo, regalo de boda de su suegra. Su tic-tac acompasado parecía contar el tiempo que faltaba para lo inevitable.
El teléfono de Adam vibró. Buscó a tientas en el bolsillo, pero se contuvo. Rebecca fingió no notar el movimiento. Igual que no se había dado cuenta de que las camisas nuevas desaparecían del armario, el extraño olor de su ropa, los cheques de la cafetería de las afueras. ¿Sabes? Se levantó recogiendo los platos. He pedido cita en la peluquería. Con esa chica nueva. El plato en las manos de Adam tintineó contra la mesa un poco más fuerte de lo necesario. ¿Sí? ¿Cuándo? La semana que viene. Dicen que es una buena manitas. No lo sé. No he prestado atención. Rebecca se acercó al fregadero. El agua caliente le quemaba las manos, pero se tomó su tiempo para enfriarla. El dolor la ayudó a concentrarse, a no pensar en lo a menudo que su marido no prestaba atención a las cosas que conocía demasiado bien. La televisión se encendió en el salón, la forma habitual de Adam de evitar conversaciones incómodas. Rebecca se limpió las manos y entró en el dormitorio. Había un libro en la mesilla de noche, una novela de amor que había comprado en un momento de debilidad. La historia de pasión e infidelidad parecía ahora burlonamente profética. Sonó su teléfono. Helen. Era como si la suegra percibiera a distancia la tensión en la familia de su hijo. «Cariño, has estado un poco extraño hoy. ¿Te pasa algo?» «Estoy bien, de verdad. Solo cansada». «Rebecca». La voz de Helen se volvió más severa. «Lo noto. No se puede engañar al corazón de una madre. De verdad que está bien. Es solo trabajo, casa, lo de siempre». Se hizo el silencio en el teléfono. Rebecca conocía el truco. Su suegra sabía esperar a que la persona con la que hablaba empezara a hablar. «Helen, tengo que irme. La colada está en la lavadora». «De acuerdo, querida. Pero recuerda que siempre estoy aquí para ti». Rebecca colgó el teléfono y se apoyó en la pared. Desde el salón llegaban las risas apagadas del público subtitulado de alguna comedia. Adam veía comedias cada vez más a menudo, otra forma de esconderse de la realidad. Esa noche, al acostarse, Rebecca sintió que su marido se echaba hacia atrás. Antes, siempre la había abrazado antes de acostarse, pero ahora era como si hubiera una frontera invisible entre ellos. Por la mañana, encontró una larga cabellera rubia en el suelo del baño. Su pelo era oscuro. En el trabajo, Rebecca rellenó mecánicamente un cuaderno de bitácora. Los números y las letras se desdibujaban ante sus ojos. A la hora de comer se dirigió a la peluquería, solo para pasar, para mirar por el escaparate. Kira estaba de pie junto a su silla, riéndose del chiste de otra persona. Su risa era resonante, contagiosa, el tipo de risa que solo tienen las mujeres jóvenes cuando confían en su poder sobre los hombres. Adam regresó tarde aquella noche, oliendo a café y a perfume ajeno. Ni siquiera intentó inventar otra excusa. Se duchó y se fue directamente a la cama. Rebecca permaneció sentada en la cocina durante largo rato, mirando por la ventana oscura. En el reflejo se veía a sí misma, una mujer cansada, de mediana edad, con arrugas en las comisuras de los ojos y canas en el pelo. Detrás de ella se alzaba la sombra de su matrimonio, antaño fuerte, pero que ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. El teléfono de Adam volvió a vibrar, en silencio, pero la pantalla iluminó el techo del dormitorio. Se acercó a la mesilla de noche, creyendo que estaba dormida. Rebecca cerró los ojos, escuchando su respiración. Su respiración se aceleró al leer el mensaje. Por la mañana, ella encontró en el bolsillo de la chaqueta de él un recibo de la cafetería de las afueras de la ciudad. 2 capuchinos, 15:30. Hora de su revisión de mantenimiento no programada. El día en el motel fue inusualmente tranquilo. Los huéspedes se habían marchado por la mañana temprano, y no había nuevos a la vista. Rebecca estaba sentada en la recepción, hojeando sin pensar una vieja revista, cuando se abrió la puerta principal. Kira Hall tenía un aspecto impecable incluso a las 10 de la mañana. Pelo peinado, maquillaje ligero, vestido ajustado. Sonreía con la misma sonrisa que Rebecca había visto en el escaparate de la peluquería. «Buenos días, me gustaría pagar la habitación de la semana pasada». Rebecca abrió en silencio la caja registradora. La letra de Marta, la recepcionista nocturna, era ilegible. La hora de entrada estaba emborronada, pero la fecha era claramente visible. Martes, día del autobús escolar. ¿Disfrutó de su estancia con nosotros? Su propia voz sonaba como desde muy lejos. «Oh, sí, es muy acogedor, aunque un poco solitaria». Kira guiñó un ojo.
Es bueno tener un personal tan comprensivo aquí. Rebeca dio un puñetazo en el cheque. Sus manos se movían automáticamente. Años de trabajo habían convertido esos movimientos en un reflejo. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos. La camisa nueva de Adam, los cheques de la cafetería, el olor a perfume. ¿Sabes? Kira se apoyó en el mostrador. Probablemente me pasaré de nuevo esta semana. Si hay alguna habitación libre. ¿Qué día tienes pensado? El jueves, hacia las 4. Cuando Kira se marchó, Rebeca permaneció sentada largo rato. Por la ventana pasaba un autobús escolar amarillo. Adam llevaba a los niños a otra excursión. Ni siquiera volvió la cabeza en dirección al motel. A la hora de comer, se pasó por el locún, aparentemente para volver a programar un corte de pelo. Marta, la recepcionista del salón, masticaba algo en su mesa. ¿Trabaja hoy Kira? No, es su día libre. Siempre se toma la tarde libre los jueves. Rebeca asintió y salió. Fuera hacía sol, pero ella tenía frío. Llegó a la pequeña cafetería de la esquina y pidió un café. La bebida caliente le quemó la garganta, pero el escalofrío interior no desapareció. Llegó a casa antes de lo habitual. En el dormitorio, sacó el cajón inferior de la cómoda donde Adam guardaba sus papeles. Entre los papeles había un formulario de inspección del autobús. La inspección propiamente dicha se había hecho hacía un mes. Su teléfono vibró. Un mensaje de su suegra. Helen se preguntó si vendrían el fin de semana. Rebeca imaginó su cena familiar. Sonrisas tensas, pausas incómodas, la mirada escrutadora de su suegra en cada nota falsa. En la cocina, empezó a preparar la cena mecánicamente. Picó las verduras, metió la carne en el horno. Las acciones habituales la ayudaban a no pensar, a no imaginar a su marido pasando el tiempo en un motel barato con una joven peluquera. Adam volvió a las 7. Olía a colonia fresca, no la que ella le había regalado por su cumpleaños. Le besó la mejilla y se dirigió a la ducha. Un beso así le había alegrado el corazón antes, pero ahora lo sentía como una bofetada. Durante la cena, observó a su marido. Cómo evitaba su mirada, cómo frotaba su servilleta, cómo miraba su reloj. Se preguntaba si tendría tiempo de arreglar con Kira su próximo encuentro. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó ella. Bien, llevé a los de tercero al museo. ¿Y la inspección técnica? ¿Cuándo es la próxima? El tenedor tintineó contra el plato. Adam se quedó inmóvil un momento y luego siguió comiendo como si nada. El mes que viene, creo. Rebeca asintió y se levantó de la mesa. La ventana de la cocina reflejaba su retrato conjunto en la pared. Una fotografía de boda de hacía 12 años. Jóvenes, felices, seguros del amor eterno. Ahora sabía la verdad. Sabía lo de los encuentros en el motel, las citas en el café, las falsas excusas. Lo que quedaba era decidir qué hacer con ese conocimiento. En el dormitorio, Adam ya estaba dormido, o fingiendo estarlo. Su teléfono vibraba silenciosamente en la mesilla de noche. Rebeca no se molestó en mirar el mensaje. Ya sabía de quién era. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, se miró al espejo por primera vez en mucho tiempo. La mujer al otro lado del cristal parecía distinta, como si se hubiera quitado de encima el peso de la ignorancia, dejando tras de sí una claridad amarga pero aleccionadora. Kira estaba sentada en su pequeño piso, mirando otro mensaje de Adam. Uno largo, lleno de promesas y quejas sobre la vida con Rebeca. Estos mensajes llegaban cada vez con más frecuencia, sobre todo por las tardes, cuando él volvía a casa. Dio un sorbo a su café frío e hizo una mueca. Sobre la mesa había una carta de un salón de Seattle que le ofrecía un puesto de capataz superior. El triple de su sueldo actual, perspectivas de carrera, una clientela de alta sociedad. Y ella seguía atrapada en esta posilga, escuchando a un hombre casado quejarse de sus problemas conyugales. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez Adam envió una foto, una puesta de sol sobre el lago donde se habían conocido ayer. La leyenda decía, «Pronto podremos ver puestas de sol como esta todos los días». Kira resopló y guardó el teléfono. Adam insistía cada vez más en sus insinuaciones sobre un futuro juntos. Ayer se había pasado la última hora contándole lo agotado que estaba en su matrimonio con Rebeca, cómo su mujer no le entendía, lo fría e indiferente que era. «Voy a pedir el divorcio», declaró mirando al agua. «Solo tengo que elegir el momento adecuado». Kira asintió y sonrió, pero en su interior bullía la irritación. Había oído promesas similares más de una vez,
de hombres casados en otras ciudades. Todos habían dicho lo mismo. Todos habían prometido divorciarse y empezar una nueva vida. Y todos habían permanecido en sus matrimonios consuetudinarios en cuanto la amante empezó a exigir medidas reales. Llamaron a la puerta. Una vecina venía a pedir azúcar. Kira se puso una máscara de amabilidad e invitó a pasar a la anciana. Como de costumbre, empezó a preguntarle por su vida, su trabajo, sus planes de futuro. ¿Y quién es ese hombre que viene a verte? ¿El alto de la camisa de uniforme? Un cliente de la peluquería, se encogió de hombros Kira. Está ayudando con unas pequeñas reparaciones. Cariño, ten cuidado, está casado con la recepcionista del motel, después de todo. ¿En serio? No lo sabía. Después de despedir a su vecina, Kira volvió a estudiar la carta de Seattle. Adam se estaba convirtiendo en un problema. Su afecto crecía, y con él sus exigencias sobre su relación. Ayer incluso había hablado de alquilar un piso para ellos en una ciudad vecina. El teléfono volvió a sonar con otro mensaje. Adam escribió que se había peleado con su mujer, que ya no podía vivir así, que estaba dispuesto a marcharse. Kira puso los ojos en blanco. Llevaba una semana oyendo esa canción. En el baño, el agua goteaba de un grifo defectuoso. Kira miró su reflejo en el espejo, recordando su último encuentro. Adam había sido especialmente insistente. Hablaba de amor, del futuro, de cómo vivirían juntos. Y ella pensó en su billete a Seattle, en su nuevo trabajo, en su vida real, la que no tenía lugar para historias melodramáticas con hombres casados. Rebeca sospecha algo, le mandó un mensaje a Adam aquella noche. ¿Tal vez deberíamos tener más cuidado? Kira sonrió. Su esposa no solo sospechaba, ella sabía. Era evidente en la mirada de sus ojos cuando se conocieron en el motel, la forma en que había olfateado el aroma del perfume en la peluquería. Todo va a salir bien, respondió. Confía en mí. En realidad no le importaba. En un mes estaría en Seattle, construyendo una nueva vida, y los dramas familiares de pueblo serían cosa del pasado, al igual que toda la historia anterior con hombres casados. Adam seguía escribiendo, largos mensajes llenos de planes y promesas. Ella respondía brevemente, manteniendo vivas sus ilusiones. Que creyera que ella estaba esperando a que él actuara con decisión, que creyera que ella estaba dispuesta a dejarlo todo por su amor. Y ella hará lo que mejor sabe hacer, sonreír, asentir y hacer las maletas. Después de todo, la gran ciudad la espera, y habrá otros hombres, otras oportunidades, otra vida, sin dramas ni promesas de amor hasta la tumba. Por la mañana encontró flores en la puerta de su casa, obviamente de parte de Adam. Recogió el ramo y lo tiró a la papelera. No necesitaba los gestos, como tampoco necesitaba a Adam y sus sueños de liberarse de su aburrido matrimonio. El garaje de la familia Sanders no había visto una limpieza tan a fondo en mucho tiempo. Adam despejó metódicamente el espacio, apilando herramientas y cajas viejas a lo largo de las paredes. En el banco de trabajo, había un nuevo centro de música, regalo de Kira la semana pasada. Necesitamos un lugar para bailar, dijo entonces, acariciando la superficie brillante del aparato. Su sonrisa era enigmática, como si supiera algo que él ignoraba. Adam se detuvo para recuperar el aliento y se secó el sudor de la frente. La luz del sol entraba por la polvorienta ventana, cortando el suelo de hormigón en cuadrados desiguales. En uno de ellos brillaba una pequeña pieza de metal, el anillo de Rebeca que se le había caído hacía un par de días cuando había estado mirando viejos álbumes de fotos. Cogió la joya y se la metió en el bolsillo. Su teléfono vibró, un mensaje de Kira. Decía que había comprado vino y aperitivos para su velada especial. Adam sonrió, imaginándoselos bailando en aquel garaje, lejos de las miradas indiscretas de los vecinos. Rebeca estará en el turno de noche, respondió. Tenemos toda la casa para nosotros. Kira envió una carita sonriente y un mensaje. No te olvides de comprobar la cerradura del garaje, no quiero que nadie nos moleste. Adam se acercó a la puerta y tiró de la manilla. La cerradura funcionaba correctamente, un mecanismo viejo pero fiable. Lo había instalado él mismo hacía un par de años, cuando habían aumentado los robos en el barrio. Se oyeron pasos en la casa. Rebeca se estaba preparando para ir a trabajar. Adam salió a toda prisa del garaje y cerró la puerta tras de sí. Su mujer estaba frente al espejo del pasillo, arreglándose el pelo. ¿Has decidido ordenar el garaje?, preguntó sin darse la vuelta. Sí, hace tiempo que quiero hacerlo.
Su reflejo le miró con una fijeza ilegible. Rebeca estaba diferente últimamente, más tranquila, más pensativa. O era él el que había cambiado y ella seguía igual. No te quedes hasta tarde, dijo abrochándose el abrigo. Mañana tenemos que madrugar. Adam asintió, viéndola salir de casa. Su anillo rodaba pesadamente en su bolsillo. Kira llegó cuando empezaba a oscurecer. Bajó del taxi con bolsas de comida y una botella de vino. Llevaba un vestido nuevo, azul oscuro y ajustado. Adam la ayudó a meter sus cosas en el garaje. Acogedor, miró a su alrededor. Y hace más calor aquí de lo que pensaba. Encendí la calefacción antes de tiempo. Kira sacó los vasos de la bolsa y empezó a colocar los aperitivos en una mesa improvisada, una caja volcada cubierta con un paño limpio. Sus movimientos eran seguros, precisos. ¿De verdad que Rebeca no va a volver?, preguntó, descorchando el vino. No, tiene el turno de noche en el motel. Maravilloso. El centro de música cobró vida, llenando el espacio con los suaves sonidos del jazz. Kira le dio un vaso a Adam y se acurrucó en su hombro. Por nosotros, susurró. El vino era ácido, con un regusto amargo. Adam bebió un sorbo y acercó a Kira. Olía al mismo perfume que lo mareaba. ¿Sabes?, dijo, mirando hacia la penumbra del garaje. A veces pienso que toda mi vida anterior fue un error. Kira permaneció en silencio. Solo se aferró más a él. Sus dedos se deslizaron por su brazo, deteniéndose en su muñeca. Podemos cambiarlo todo, dijo finalmente. Empezar de nuevo, solos tú y yo. Adam asintió, sin darse cuenta de la extraña sonrisa que se dibujó en su rostro. En ese momento vibró su teléfono. Un mensaje de Rebeca. ¿Va todo bien? No contestas al teléfono. Él contestó rápidamente. Sí, estoy ocupado en el garaje, no te preocupes. Kira lo observó, agitando el vaso que tenía en la mano. A la tenue luz de la única bombilla, sus ojos parecían más oscuros de lo habitual. ¿Bailamos?, sugirió, dejando el vino sin terminar sobre la mesa. La música subió de volumen. Giraron en la penumbra, entre cajas e instrumentos. Kira le tarareó algo al oído, la letra de una vieja canción sobre el amor y la traición. Sonaba música en el garaje. Rebeca se detuvo en la puerta principal escuchando. Había luz a través de la rendija y risas apagadas. Acababa de llegar a casa. El motel estaba vacío y había decidido marcharse temprano sin avisar a su marido. Las llaves tintinearon silenciosamente en su mano. Rebeca se detuvo un segundo y caminó decidida hacia el garaje. La música subía de volumen a cada paso. Alguna vieja canción de jazz. La puerta del garaje estaba entreabierta. Dentro sonaba música, las luces estaban encendidas. Había vasos y una botella de vino abierta sobre una caja volcada. Rebeca entró y miró a su alrededor. El espacio estaba despejado como para bailar. En un rincón, un flamante centro de música parpadeaba con las luces encendidas. Se oyó un murmullo detrás de ella. Se dio la vuelta y los vio a ellos, Adam y Kira, congelados a la salida del garaje. El rostro de su marido estaba congelado con una expresión de horror, mientras que Kira observaba con una especie de sonrisa extraña. Rebeca, Adam se adelantó. Se suponía que estabas en el trabajo. Obviamente, miró alrededor de la improvisada mesa de aperitivos. ¿Decidiste hacer una fiesta? Creo que deberíamos ir. Kira tiró de la manga de Adam. Todo sucedió muy deprisa. Saltaron al exterior y la puerta se cerró de golpe. La cerradura hizo clic. Rebeca corrió hacia la puerta y tiró de la manilla. Estaba cerrada. Fuera se oían voces apagadas y pasos que se alejaban. La música seguía sonando en el garaje, ahora alguna canción lenta sobre el amor infeliz. Rebeca recorrió el perímetro de la habitación. La pequeña ventana era demasiado estrecha para salir por ella. La segunda puerta que daba a la casa también estaba cerrada. Sobre la mesa relucían vasos sin terminar. Uno de ellos estaba manchado con restos de pintalabios. Un pintalabios rojo oscuro, el mismo que le había visto a Kira en la peluquería. Cerca había restos de aperitivos y una botella de vino sin terminar. El teléfono. Rebeca sacó el móvil del bolsillo. Había conexión, aunque débil. Abrió la lista de contactos y se puso a buscar nombres conocidos. Se detuvo en el número de su suegra. A Helen siempre le había desagradado su nuera. Pensaba que no era lo bastante buena para su preciado hijo, pero eso podía jugar a su favor ahora. Rebeca se imaginó cómo reaccionaría la prepotente bibliotecaria cuando se enterara de que su hijo
Se divertía con una joven peluquera, encerrando a su legítima esposa en el garaje. La risa de Kira se oyó fuera, alta, sonora. Adam le respondía algo, pero no podía distinguir las palabras. Entonces se oyó un portazo en la puerta principal de la casa. Rebecca miró el teléfono que tenía en la mano. El número de Helen brillaba en la pantalla como si la invitara a pulsar el botón de llamada. La música del garaje había cambiado a algo más rítmico. Me pregunto, pensó Rebecca, ¿qué estará sintiendo Adam ahora mismo? ¿Miedo? ¿Excitación por su propia audacia? ¿O tal vez alivio? Ahora no tenía que fingir ni mentir. Se oían ruidos apagados procedentes de la casa. Estaba claro que se habían instalado en el salón. Rebecca se los imaginó sentados en el sofá, donde ella solía ver la televisión con su marido por las tardes, bebiendo vino de sus copas, comiendo en sus platos. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. Helen aún debía de estar levantada. Le gustaba leer hasta tarde en su biblioteca. Una llamada y las vacaciones de su vida se convertirían en una pesadilla. De la casa llegó el sonido de la televisión encendida. Se sentían como en casa, como si ella no existiera, como si no estuviera encerrada a pocos metros de ellos, en el garaje, acompañada de un jazz interminable. Rebecca pulsó el botón de llamada. Unos pitidos cortaron el silencio del garaje, mezclándose con la música. Después del tercer tono, una voz autoritaria y familiar sonó en el auricular. «¿Rebecca? ¿Por qué llamas tan tarde?» «Helen, tengo que decirte algo». Rebecca intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. La risa ahogada de Kira llegó desde el interior de la casa. Se produjo una pausa en el teléfono. Rebecca pudo oír el susurro de las páginas. Probablemente Helen estaba sentada en su sillón favorito con otro libro. ¿Qué le ha pasado a mi hijo? Por supuesto, lo primero que pensó su suegra fue en Adam. Siempre en Adam. ¿Sabes? Una historia graciosa. Estoy en el garaje ahora mismo. Tu hijo y su amante me encerraron aquí para una velada romántica en casa. El susurro de las páginas se detuvo. Rebecca casi podía sentir físicamente cómo Helen se tensaba al otro lado del cable. ¿Qué es toda esta tontería? ¿Qué amante? Kira Holt, la nueva peluquera del salón Locun. Muy guapa, de unos 26 años. Ella y Adam están ahora mismo en el salón, viendo la tele por lo que parece. La música del garaje cambió a algo más lento. Rebecca tomó asiento en el cajón volcado que servía de mesa para su improvisada cita. ¿Estás segura? La voz de Helen sonaba desacostumbradamente confusa. Oh, sí. Tengo una gran vista de las copas de vino y los restos de su cena romántica aquí. Sabes, incluso compraron un centro de música, especialmente para bailar en el garaje. Hubo algunos tanteos en el auricular. Helen pareció levantarse de la silla. Enseguida voy. Tómate tu tiempo. Está claro que les espera una larga velada. Por cierto, Kira se ha comprado un vestido nuevo, azul oscuro, muy elegante. A tu hijo siempre le han gustado las mujeres de buen gusto. Rebecca. Una nota acerada apareció en la voz de su suegra. Dame 20 minutos. Una explosión de risas llegó de la casa. Sonaba como si algo divertido estuviera en la televisión. Rebecca se los imaginó sentados en el sofá, quizá Kira apoyando la cabeza en el hombro de Adam, como ella misma había hecho alguna vez. Sabes, Helen, siempre pensé que eras injusta conmigo. Creía que no era lo bastante buena para tu hijo. Y resulta que es él quien no es lo bastante bueno para mí. Estaré allí en 15 minutos, cortó Helen y desconectó. Rebecca se recostó contra la pared, tapándose los ojos. Se preguntó si Adam recordaba que su madre vivía a solo 10 minutos de distancia. ¿Y que ella siempre había estado obsesionada con la reputación de su familia? Algo cayó en la casa, se oyeron risas ahogadas. Estaba claro que se sentían seguros. Rebecca miró el reloj. Habían pasado 5 minutos desde que sonó la campana. El centro musical volvió a cambiar la melodía. Rebecca reconoció la composición. Un viejo estándar de jazz sobre la traición y la venganza. ¡Qué ironía! Se imaginó la cara de Helen al ver la imagen. Su precioso hijo en brazos de una joven peluquera, su legítima esposa encerrada en el garaje como un objeto no deseado. ¿Qué ganaría? ¿El amor maternal o el deseo maníaco de preservar la reputación de la familia? Fuera se oye el ruido de un coche que se acerca. Rebecca se acercó a la pequeña ventana. Los familiares faros del coche de Helen destellaban en la oscuridad. 10 minutos. Su suegra iba a toda velocidad. Rebecca se apoyó en la fría pared del garaje y esperó.
Unos instantes después, el silencio de la noche se rompió con el sonido del timbre. Todo en la casa quedó en silencio. Adam se sentía incómodo en su propia casa. Kira se acomodó en el sofá tan despreocupadamente como si siempre hubiera vivido aquí. Su vestido azul oscuro contrastaba fuertemente con la familiar tapicería beige, la misma que Rebecca había elegido una vez. Le zumbaba la cabeza por el vino que había bebido. Habían sacado la botella del garaje, dejando allí la música puesta, para ahogar cualquier posible grito. Adam intentó no pensar en su mujer, atrapada a pocos metros de ellos. Cada vez que ese pensamiento irrumpía en su conciencia, bebía otro sorbo. «Relájate», Kira le acarició el hombro. «Todo va según lo previsto». Plan. Era extraño oír esa palabra. Nunca había planeado nada así. Todo había sucedido por sí solo. Primero inocentes encuentros en la peluquería, luego el café después del trabajo, largas conversaciones sobre la vida. Y ahora estaba sentado en el salón de su casa con su amante, mientras su mujer estaba encerrada en el garaje. Había algún tipo de comedia en la televisión. Kira se reía, fuerte, sonoro, nada propio de Rebecca. Su mujer siempre se reía en voz baja, tapándose la boca con la mano. Algo se movía en el bolsillo de su camisa. Adam metió la mano y buscó a tientas el anillo de Rebecca, el mismo que había encontrado hoy en el garaje. El metal estaba hirviendo. «¿En qué estás pensando?» Kira se acercó. Olía al mismo perfume que ahora estaba permanentemente incrustado en sus camisas. «Es que todo esto es raro». «Vamos», agitó la mano. «Tú mismo dijiste que estabas cansado de este matrimonio, que Rebecca no te entiende, que querías empezar una nueva vida». Así era. Después de la tercera taza de café en su cafetería favorita, a las afueras de la ciudad, o la quinta, no se acordaba. Desde la calle llegó el sonido de un coche que pasaba. Adam se tensó, pero el sonido se desvaneció rápidamente. Todavía sonaba música en el garaje, amortiguada pero perceptible. «¿Qué crees que está haciendo ahí?» La pregunta salió sola. «¿A quién le importa?» Kira cogió la botella. «Lo importante es que no está aquí». Algo frío se deslizó en su voz. Adam se sorprendió a sí mismo pensando que nunca había oído su entonación así antes. La televisión seguía funcionando, pero él ya no seguía la historia. Sus pensamientos volvieron al garaje. Rebecca debía de tener frío. Las tardes de otoño eran frescas. Tal vez debería llevarle una chaqueta, o al menos una de cuadros. «Ya veo lo que estás pensando». Kira dejó el vaso sobre la mesa. «Ya basta. Es una mujer adulta. Sobrevivirá una noche en el garaje». «Pero...» «No hay ningún pero. Querías esto para ti, ¿recuerdas? Dijiste que harías cualquier cosa por estar conmigo». Realmente lo hizo. Después de aquel encuentro junto al lago, cuando la puesta de sol teñía el agua de rojo, había parecido simple y correcto entonces. El anillo volvió a pinchar en su bolsillo. Adam lo sacó y lo colocó sobre la mesita. El bisel dorado brillaba tenuemente a la luz de la lámpara del escritorio. «¿Es de ella?» Kira cogió el anillo con 2 dedos, examinándolo. «Barato. Éramos jóvenes, recién salidos de la universidad». «¿Y por eso te casaste con la primera chica que conociste?» «Rebecca no fue la primera chica que conocí». Las palabras salieron más agudas de lo que había planeado. Kira sonrió y lanzó el anillo de nuevo sobre la mesa. Tintineó contra la superficie de cristal y rodó de nuevo al jarrón de flores artificiales, otra de las elecciones de Rebecca. El sonido de un coche volvió a llegar desde la calle, esta vez más cerca. Los faros iluminaron por un momento el salón a través de las cortinas descorridas. «¿Has cerrado la puerta, verdad?», preguntó Kira. Por supuesto. En ese momento sonó el timbre. Fuerte, exigente. Un sonido tan familiar. Solo otra mujer había llamado así. Adam se quedó frío. La sangre corrió de su cara, su boca se secó. «¿Quién es?» Kira se incorporó en el sofá. «Mi madre», susurró. La llamada volvió a sonar con más insistencia. La música seguía sonando en el garaje, pero ahora parecía burlona. «Tu madre. A las 11 de la noche». Adam se quedó mirando la puerta, incapaz de moverse. Conocía aquella llamada. Sabía lo que pasaría después. Si no la abría, empezaría a llamar. Si no contestaba a la llamada, cogería la llave de repuesto, la misma que él mismo le había dado por si acaso. El timbre sonó por tercera vez. Largo, como si alguien estuviera sujetando el botón. En el silencio que se hizo entre los pitidos, Adam oyó girar la llave en la cerradura. La puerta se abrió.
dejando entrar una ráfaga de aire frío y a Helen Sanders. Con su austero traje oscuro parecía que acababa de salir de la biblioteca en vez de cruzar la ciudad a toda prisa en mitad de la noche. Adam se levantó del sofá de un salto y volcó su copa. El vino tinto salpicó la alfombra clara, la misma que Helen les había regalado como regalo de inauguración. Kira permaneció sentada, solo enderezó la espalda y levantó ligeramente la barbilla. «¿Mamá?» La voz de Adam temblaba, como cuando ella lo sorprendió haciendo otra travesura de niño. Helen recorrió el salón en silencio. Su mirada se deslizó sobre la botella sin terminar, la mancha oscura en la alfombra, la extraña mujer en el sofá. Por un segundo se detuvo en el anillo de boda de Rebeca, que brillaba sobre la mesita. «¿Dónde está mi cuñada, Adam?» En el silencio que flotaba en el aire, los sonidos amortiguados de la música provenían del garaje. Kira se ajustó el borde del vestido, un gesto descuidado, casi arrogante. «Helen, buenas noches», esbozó la misma sonrisa que funcionaba con todos los clientes de la peluquería. «No esperábamos invitados tan tarde. Y usted debe de ser la peluquera», dijo Helen la última palabra como si fuera una palabrota. «El que no solo le corta el pelo a mi hijo, sino que encierra a su mujer en el garaje». Adam se puso aún más pálido. Su mirada se desvió entre su madre y Kira, como si no pudiera decidir a quién temer más. «Mamá, no es lo que piensas». «¿En serio?» Helen se adelantó. «Entonces explícame por qué Rebeca me llamó desde el garaje, por qué existe esta persona, y por qué el anillo de compromiso de su esposa está sobre la mesa como una baratija no deseada». Kira se levantó, enderezando los pliegues de su vestido. Sus movimientos tenían una gracia felina, como si se dispusiera a saltar. Su hijo tomó su propia decisión. Estaba cansado de este matrimonio, de esta vida. Yo solo le ayudé a darse cuenta de lo que realmente quería. Helen se volvió hacia ella. A la tenue luz de la lámpara del escritorio, sus ojos parecían casi negros. «Chica, ¿tienes idea de dónde te has metido? ¿Crees que eres la primera persona que intenta arruinar el matrimonio de otra?» «Mamá, por favor». Adam dio un paso adelante. «Cállate». Helen ni siquiera giró la cabeza. «Me ocuparé de ti más tarde. Ahora mismo quiero hablar con este individuo emprendedor». Kira sonrió. «¿Hablar? ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo tu hijo se quejaba de su matrimonio? ¿De cómo te dijo que solo se casó porque insististe?» En el salón reinaba un silencio sepulcral. Incluso la música del garaje parecía haberse apagado. «¿Qué has dicho?» Helen se volvió lentamente hacia su hijo. Adam retrocedió tambaleándose y chocó contra la mesa de centro. Un jarrón de flores artificiales se tambaleó y cayó, esparciendo pétalos de plástico por la alfombra empapada de vino. Yo no he dicho eso». «¿No?» Kira enarcó una ceja. «¿Y aquella noche en el lago? Cuando me contabas cómo tu madre había elegido a la esposa perfecta para ti, una modesta bibliotecaria que nunca interferiría en tu carrera». Helen se puso pálida. Su mano se llevó involuntariamente a las cuentas de perlas que llevaba al cuello, un viejo gesto que Adam recordaba de su infancia. Era lo que siempre hacía cuando se sentía realmente conmocionada. «Hijo mío», su voz se volvió inesperadamente suave. «¿Qué te ha hecho?» «No le hice nada», le cortó Kira. «Solo me mostró que la vida podía ser diferente, sin control perpetuo, sin tener que ajustarme a las expectativas de otra persona». «¿Diferente?» Helen sonrió con amargura. «No tienes ni idea de lo que estás hablando. ¿Crees que eres la primera joven hermosa que decide que puede cambiar la vida de otra persona?» Se volvió hacia su hijo. «Adam, abre el garaje, inmediatamente». «Pero mamá...» «Ahora». Adam se estremeció y buscó las llaves. Kira lo agarró del brazo. «No lo hagas. Querías ser libre, ¿recuerdas?» «¿Libre?» Helen se rió y no había ni una pizca de alegría en su risa. «Chica, ¿tienes idea de lo que has hecho? ¿Crees que después de un escándalo como este en nuestra ciudad, alguien vendrá a tu peluquería?» Kira se puso pálida. Por primera vez aquella noche, su máscara de ecuanimidad se estaba resquebrajando. «¿Me estás amenazando?» «No, querida. Simplemente te explico las implicaciones. Las noticias vuelan en las ciudades pequeñas, especialmente las más sabrosas». En ese momento, una especie de estruendo llegó desde el garaje. Los tres se congelaron. «¡Adam!» La voz de Helen se volvió acerada. «Las llaves, ahora».
Obedientemente sacó un manojo de su bolsillo. Kira se retiró hacia la puerta. Creo que será mejor que me vaya. Oh, no. Helen le bloqueó el paso. Tú te quedas. Si vas a arruinar el matrimonio de otra persona, más vale que veas la obra hasta el final. La comisaría de la pequeña ciudad estaba tranquila. El oficial de guardia miraba con interés al inusual grupo. Una mujer elegante, con un traje estricto, una rubia desaliñada con un vestido de noche, un hombre arrugado con camisa de uniforme y una tranquila señora de mediana edad. Rebecca se sentó un poco a un lado, observando cómo Helen explicaba la situación a la gente. Retención ilegal, amenazas, riesgo moral, cada palabra daba en el blanco. Estaba claro que su suegra sabía cómo transmitir bien la información. Kira se frotó nerviosamente el dobladillo del vestido. No le quedaba ni rastro de la confianza en sí misma que había tenido por la mañana, sobre todo después de que Helen mencionara que su amiga era la jefa de la Junta de Concesión de Licencias para Peluquerías del Estado. Adam estaba sentado con la cabeza gacha. Su camisa de uniforme de conductor de autobús escolar parecía especialmente incongruente bajo las luces fluorescentes de la estación. Mañana por la mañana, iba a tener una desagradable conversación con la directora. Helen ya la había telefoneado, para alertarla de una emergencia familiar. ¿Así que afirma estar encerrada en el garaje contra su voluntad? El agente miró a Rebecca por encima de sus gafas. Eso es absolutamente correcto. Prepararon una especie de cita nocturna allí, y cuando llegué a casa temprano, les entró el pánico y me encerraron. Y dejaron encendido el centro de música para ahogar cualquier posible grito, añadió Helen. El agente sacudió la cabeza y anotó algo en su cuaderno. Su mirada se detuvo en Kira. ¿Y cuánto tiempo llevas planeando esta situación? No he planeado nada, replicó ella con brusquedad. Solo fue una broma estúpida. ¿Una broma? Helen enarcó una ceja. ¿Y tus planes de mudarte a Seattle? ¿Los mismos de los que les hablabas a todos en el salón? Kira se estremeció. Adam levantó la cabeza, mirando a su ama perplejo. ¿Seattle qué? Oh, ¿no lo sabías? Helen sonrió. Tu amiga recibió una oferta de trabajo en un prestigioso salón. Iba a marcharse dentro de un mes. Supongo que decidió divertirse un poco por última vez. Se hizo el silencio en la comisaría. Rebecca observó cómo la cara de su marido pasaba del desconcierto a la comprensión, luego al resentimiento y finalmente a la ira. ¿Es verdad? Su voz sonaba ronca. Kira se encogió de hombros. ¿Creías que me quedaría en este agujero de mierda para siempre? ¿Para qué? ¿Por un conductor de autobús escolar con crisis de mediana edad? Adam pareció encogerse en su silla. Rebecca sintió una extraña punzada de lástima. Parecía tan perdido, como un niño que se entera de que Papá Noel no existe. Supongo, señorita Holt, que debería plantearse mudarse pronto. Helen se ajustó sus cuentas de perlas. Estoy segura de que la noticia del incidente de hoy se extenderá rápidamente por la ciudad. El oficial terminó de escribir y levantó la vista. Señora Saunders, ¿desea presentar cargos formales? Rebecca miró a su marido encorvado, envejecido de la noche a la mañana. A Kira, que había perdido todo su brillo y aplomo. A Helen, majestuosa e inflexible como siempre. No, negó con la cabeza. Creo que bastará con una advertencia por escrito. Helen se volvió bruscamente hacia su cuñada. ¿Estás segura? Absolutamente. Después de todo, todos tenemos lo que nos merecemos. El oficial asintió y sacó los formularios de advertencia. Kira fue la primera en coger un bolígrafo y le temblaron los dedos al firmar. Adam firmó a continuación, sin levantar la vista. Cuando salieron de la comisaría, permanecieron en silencio en el aparcamiento. El amanecer coloreaba el cielo de rosa, dándole un tono irreal a todo lo que estaba ocurriendo. «Llamaré a un taxi», murmuró Kira, sacando su teléfono. «No hace falta», sonrió Helen con su característica sonrisa de bibliotecaria. «Te llevaré. Podemos discutir los detalles de tu partida al mismo tiempo». Kira se puso pálida, pero no discutió. Subieron al coche de Helen y se marcharon, dejando solos a Adam y Rebecca. «¿Puedo explicar?», empezó él. «No tienes que hacerlo». Rebecca sacó las llaves del coche. «Solo dime, ¿es cierto que te casaste conmigo por insistencia de tu madre?» Adam guardó silencio. Y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Ya veo», asintió. «¿Sabes qué es lo curioso? Solo accedí entonces también porque Helen me convenció. Somos la pareja perfecta». Entró en el coche,
dejando a su marido de pie en el aparcamiento de la comisaría. En el espejo retrovisor su figura se fue haciendo cada vez más pequeña hasta desaparecer al doblar la esquina. La biblioteca de la ciudad recibió a Rebeca con el olor familiar de los libros viejos y el susurro silencioso de las páginas. Nada había cambiado en los últimos 6 meses, las mismas estanterías, las mismas sillas desgastadas, la misma mujer severa detrás del púlpito. Helen levantó la vista del catálogo y sonrió a su cuñada. Después de aquella noche, su relación había mejorado extrañamente, como si se hubiera derrumbado un muro invisible de insinuaciones y fingimientos. ¿Cómo fue la entrevista? Helen dejó las cartas a un lado y le acercó su taza de té frío. Me han contratado, como gerente de un nuevo hotel en Portland. No lo dudaba. Tienes mucha experiencia. Rebeca tomó asiento en la silla frente al escritorio. La ventana de la biblioteca daba a la calle principal de la ciudad. Pasaba un autobús escolar amarillo. Un hombre desconocido se sentaba al volante. Adam llamó ayer, dijo Helen en un tono informal, como si estuviera dando el parte meteorológico. Ha conseguido trabajo en una empresa de transportes de Seattle. Conduce autobuses turísticos. Espero que le vaya bien allí. Parece que sí. Dice que conoció a alguien, una profesora de secundaria. Rebeca asintió. Ella y Adam habían tenido poco contacto desde el divorcio, solo a través de abogados y Helen. No había mucho que dividir. La casa fue vendida, el dinero dividido en partes iguales. ¿Se sabe algo de nuestro peluquero?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Helen apretó los labios. Trabaja en ese salón de Seattle. Dicen que está haciendo una buena carrera, aunque está un poco mal desde la inspección de la licencia. La sala de lectura de la biblioteca estaba vacía. Solo había un hombre mayor en un rincón hojeando periódicos viejos. Rebeca recordaba este lugar. Fue donde una vez conoció a Adam, un chico joven y tímido que solía venir a leer libros de viajes. ¿Sabes? Helen bajó la voz de repente. Te debo una disculpa. ¿Por qué? Por tratar de arreglar tu vida. Creía que sabía lo que era mejor. Rebeca miró a su suegra. Era la primera vez que la veía tan vulnerable. Sin la habitual máscara de bibliotecaria autoritaria, sin los modales perfeccionados a lo largo de los años. Todos cometemos errores, se encogió de hombros. Yo también podría haber dicho no, entonces. Al otro lado de la ventana empezó a llover, una lluvia fina y otoñal. Los transeúntes abrían los paraguas, se apresuraban a refugiarse bajo los toldos de las tiendas. Las luces estaban encendidas en la peluquería Locon. Una nueva dueña, una anciana de ojos amables, trabajaba allí ahora. ¿Cuándo te vas? Helen volvió a su tono habitual. El próximo miércoles. Ya he alquilado un piso, no muy lejos del trabajo. ¿Vendrás de visita? Vendré. Se quedaron un momento en silencio. En la biblioteca se oía el tic-tac de un viejo reloj, el mismo que una vez le habían regalado a Helen por su 30º aniversario de trabajo. ¿Sabes? Sonrió Helen de repente. Quizás sea lo mejor. Todo esto. ¿Qué exactamente? Aquella noche en el garaje. A veces tienes que encontrarte a ti mismo en la oscuridad para saber a dónde ir después. Rebeca se levantó, ajustándose la bolsa al hombro. En el escritorio de Helen había una pila de libros nuevos. Novelas, detectives, guías de viaje. La vida seguía, trayendo nuevas historias. Entraré a despedirme antes de irme, dijo. Claro que sí, cariño. ¿Y sabes qué? Me alegro de que sigas siendo mi cuñada después de todo, aunque sea una antigua. Al salir de la biblioteca, Rebeca abrió el paraguas. La lluvia se había intensificado, pero el sol se abría paso entre las nubes. En algún lugar a lo lejos, retumbaban los truenos, como si la naturaleza pusiera fin a la historia. Mi teléfono vibró en mi bolso, un mensaje de un agente inmobiliario de Portland. El piso estaba listo para entrar y podía recoger las llaves en cualquier momento. Le esperaba una nueva vida, y por primera vez en mucho tiempo, Rebeca se sintió verdaderamente libre. Regaló el centro de música del garaje a la residencia de ancianos local. Dicen que a los ancianos les gusta especialmente el jazz.